Me llamo Pere Inglés. Te doy la bienvenida al Obrador de Literatura. Continúo en esta 29ª Grajea con la Viena del fin del Imperio Austrohúngaro, que ya empecé a tratar en la Grajea anterior. Imagina una sociedad en la que los hombres llevan el cuello de la camisa alto y almidonado. Van encajados en levitas negras que no les dejan moverse con soltura y tocados con sombreros de copa. Las mujeres, por su parte, van embutidas en corsés armados de varillas metálicas que minimizan la cintura hasta casi la asfixia. Amplias faldas soportadas por aros que las abomban. Cabello recogido con delicadeza que se derrama en rizos y trenzas primorosas, cubiertas por sombreros que parecen desafiar la gravedad. En síntesis, personas que lucían una figura atildada, contenida y engorrosa. Esa era la moda del momento. Los jóvenes, además, se sometían al código no escrito del honor. Cualquier ofensa podía lavarse batiéndose en duelo. Había que mostrar virilidad, y las cicatrices dignificaban a quien las ostentaba. Por otra parte, tenían que alcanzar una buena posición social y financiera antes de poder contraer matrimonio. Eso alargaba la soltería más de lo deseado. De modo que una virilidad tan enfatizada y sin poder desahogarla, se veía forzada a buscar alivio en la prostitución. Aquella sociedad tan recatada tenía que consentir esos esparcimientos clandestinos para satisfacer ansias, extravíos y secretas fantasías. Abundaban, como es natural, las enfermedades venéreas y proliferaban los centros en donde tratarlas. A los síntomas de la enfermedad había que añadir las penalidades del tratamiento. Restregar el cuerpo con mercurio, lo que entre otras cosas ocasionaba la caída de los dientes, terapia además que tenía que seguirse permanentemente. Había una frase de los jóvenes que lo resumía perfectamente: una noche con Venus y una vida con Mercurio. De modo que aquellos hombres en ciernes vivían entre dos fuerzas opuestas: el terror a la enfermedad y la urgencia del deseo. Arthur Schnitzler, un médico judío que abandonó la profesión para entregarse a la escritura, retrató aquel mundo en su magnífica obra teatral Reigen, La Ronda, de 1897. En ella aparece un ramillete de individuos en busca de gratificación sexual. El rico, el pobre, el humilde, el poderoso, el sensible, el grosero, todos despliegan sus apremios en una danza siniestra, montados en el tío vivo de una sociedad caracterizada por la hipocresía, que por otra parte vivía en la pujanza de la nueva organización resultante de la revolución industrial, simbolizada por la máquina de vapor. Cambio social que dio a luz, como vimos en la grajea anterior, una creatividad artística, cultural y científica de una fecundidad sin parangón. Hacía 100 años que había nacido el llamado Siglo de las Luces, que dio lugar a lo que se conoció como la Ilustración. El ser humano quiso dejar atrás las supersticiones y se abrazó a la razón, como la luz que habría de iluminarlo todo. Ella tenía que darnos el conocimiento por medio del análisis racional y la experimentación. Se consagró el positivismo, que cree que todo conocimiento deriva de la experiencia y ha de fundamentarse en el método científico. Fue entonces cuando el que para mí es tal vez el más lúcido filósofo que ha habido, Immanuel Kant, dijo la locución latina sapere aude, atrévete a saber. Esa invitación de Kant nos retrotrae al comienzo, cuando el ser humano adquirió la imaginación y dejó de actuar según un patrón establecido. Descubrió entonces la libertad y no supo qué hacer con ella. Le asustaba sobremanera. Fuimos expulsados del paraíso, es decir, del mundo en que nadie era bueno ni malo, sino que cada ser viviente no hacía más que seguir el patrón de conducta que llevaba grabado en su naturaleza y que permitía sobrevivir como especie. La expulsión del paraíso nos enfrentó a algo desconocido,
la toma de decisiones. Tuvimos que aprender a vivir sin contar con la guía natural que había conducido a los humanos hasta entonces. En nuestra nueva condición ya no estaba escrito el modo en que teníamos que actuar. Y puesto que ya no éramos solo natura, tuvimos que crear la cultura. Desde entonces fuimos evolucionando acompañados por una perpetua disyuntiva: el regreso al mundo anterior, cerrado, previsible y simple, o bien aventurarnos por los caminos inexplorados de la libertad. Ese dilema ya no nos abandonará jamás y mejor será que aceptemos vivir con él. Volviendo al siglo XIX y a la Viena del final del Imperio, el anhelo de volver al paraíso perdido se alió con la razón y la ciencia, pues el rápido desarrollo de los descubrimientos científicos hacía presentir que con la razón podríamos llegar a saberlo todo, a comprender el universo, es decir, a que nuestro destino estuviera bajo control. En definitiva, el regreso al paraíso. O sea que la racionalidad nos hizo concebir la esperanza más irracional que pueda imaginarse. Por otra parte, no solo estamos ante el universo ilimitado y desconocido que ilusos suponíamos podríamos desentrañar, sino que también cada uno de nosotros está ante otro mundo igual de ilimitado y misterioso que no sabemos cómo explorar: el mundo interno. Es decir, nos hallamos ante dos preguntas esenciales: ¿dónde estoy? ¿Y quién soy? La primera intentamos responderla mediante la ciencia y nos consuela creer que terminaremos por saber responderla. Ante la segunda, sin embargo, nos hallamos perdidos. Y es ahí cuando en aquella Viena de los genios creativos surgió otro judío, un médico con el valor de iniciar la colosal aventura de lanzarse a explorar el mundo interno, inmenso, ignorado y determinante, que rige nuestras vidas y del cual no sabemos nada. Ese hombre fue Sigmund Freud, y del resultado de su trabajo surgió el psicoanálisis, un sistema teórico abierto que se nutrió de diversas fuentes del saber, de las ciencias y del arte. No voy ahora a relatarte los senderos tortuosos y enmarañados que tuvo que recorrer y los obstáculos que salvar para llevar a cabo la tarea. Solo quiero decirte que no siguió lo que indicaría el positivismo en boga, puesto que a nada conducía. Se dio cuenta de que el malestar y los conflictos internos de cada individuo se expresan por medio de síntomas que no dejan de ser expresiones metafóricas o simbólicas del problema que hay en la base. El positivismo aborda el síntoma como si no tuviera raíces o correlato interno. Es decir, ante una fobia, un tic, un apetito insaciable o una conducta conflictiva, el positivismo enfoca su acción a eliminar el síntoma, lo cual, si se consigue, no resuelve el conflicto, sino que hace que éste se manifieste por medio de nuevos síntomas, es decir, se exprese de un modo distinto. El positivismo, con su tratamiento, lo que hace es obturar el resquicio por donde halló salida el conflicto para expresar el malestar. Y lo que hará ahora es buscar una nueva fisura por la que liberar tensión. Freud exploró otras vías para abordar esta complejidad. Comprendió que el ser humano tendría cierta semejanza con un invento muy presente a la sazón, la máquina de vapor. Es decir, era como una olla a presión y los síntomas no eran más que expresiones cuyo fin era evitar el estallido de la olla. Uno de los conceptos esenciales que Freud formuló fue el de inconsciente, que se acabó popularizando, pero sin ajustarse a la definición freudiana. Incluso algunos lo llaman subconsciente. Otra fuente valiosa para su trabajo fue la de los sueños. Una fecha clave en el devenir del saber humano es el año 1900, en que Freud publica una obra fundamental, La interpretación de los sueños. No creo que sea simple casualidad que tres creaciones capitales en la historia de la cultura humana aparezcan casi simultáneamente.
la interpretación de los sueños de Sigmund Freud en 1900, la teoría de la relatividad de Albert Einstein en 1905 y la metamorfosis de Franz Kafka en 1915. 3 judíos geniales que consiguieron cada uno de ellos establecer un hito en su campo: la psicología, la física y la literatura de ficción. Freud consiguió formular un sistema teórico que para elaborarlo recurrió a fuentes bien variadas: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, William Shakespeare, Goethe, Dostoyevsky, Ibsen, Schnitzler, y estableció leyes y principios del funcionamiento inconsciente, su conexión con la sexualidad infantil, lo que él llama pulsiones, los mecanismos defensivos, la culpa e incluso la llamada transferencia en la situación clínica. Y lo que hace más complejo ese sistema y a la vez más apto para explorar el mundo interno es que pone de manifiesto que cada uno está determinado por las experiencias personales de la infancia y por las experiencias acumuladas de la especie humana. El psicoanálisis se sitúa en una posición compleja, verás. La ciencia trata de generalizar, de buscar las leyes que expliquen los fenómenos que se repiten y de poder predecirlos. El arte, en cambio, individualiza, se aproxima a lo único, distinto e irrepetible. O sea, la ciencia identifica la ley y el arte a la excepción. El psicoanálisis está entre ambos, entre ciencia y arte, ya que, si por una parte establece leyes que ayuden a entender funcionamientos comunes, por otra aborda la individualidad de cada persona a sabiendas de que es distinta y que no vale aplicar el mismo tratamiento que sirvió para otra, y además que es impredecible. En síntesis, el psicoanálisis, tal como lo entiendo, no es arte ni es ciencia, es ambas cosas a la vez. De ahí su enorme complejidad y la dificultad que enfrenta para ser aceptado y reconocido. El sistema elaborado por Freud escandalizó a la moral burguesa del momento. Sus ideas de que la sexualidad es el motor de nuestra conducta y de que en la infancia aparecen varias formas de perversión eran intolerables. Y tal vez aún hay un principio del psicoanálisis que le hizo chocar con toda la corriente de pensamiento tan extendida a la sazón, el socialismo. Este se fundamenta en que el hombre nace bueno y es la sociedad la que le pervierte. Es la idea ancestral que recogió y expresó con claridad Jean-Jacques Rousseau en El buen salvaje. Por lo tanto, para el pensamiento socialista, bastará con crear una sociedad justa y pacífica para que los humanos vivan definitivamente dichosos. Freud, por medio del psicoanálisis, afirma todo lo contrario. No existe esa bondad innata, y la cultura y la sociedad lo que deben conseguir es un individuo adaptado y capaz de manejar sus impulsos y dirigirlos o sublimarlos hacia fines beneficiosos o convenientes. Y aún creo hay una idea central del psicoanálisis que resulta indigerible, la más incómoda de todas. Se trata de que lo que determina la mayor parte de nuestras decisiones y acciones es el inconsciente. Esa idea de que no es el yo consciente de cada uno lo que rige nuestras vidas, sino esa instancia enigmática llamada inconsciente, costó y sigue costando de asimilar y de aceptar. En resumen, el psicoanálisis no halló un camino de rosas. Se enfrentó al pensamiento burgués establecido, se apartó de la ortodoxia del positivismo y del método científico, se opuso a la esencia del pensamiento socialista y, como colofón, fue considerado la ciencia de los judíos, o sea, una perspectiva que hubiera acobardado a cualquiera. Sigmund Freud, sin embargo, no solo no se amilanó, sino que persistió en sus investigaciones y supo rodearse de excelentes colaboradores. Otto Rank, Carl Abraham, Sándor Ferenczi, Ernest Jones, y más tarde se incorporaron mujeres, Lou Andrea Salomé, Marie Bonaparte, Catherine Jones, etc. Por fortuna, después de Freud ha habido psicoanalistas que han mantenido el ánimo crítico y el valor del fundador, como Melanie Klein, Hannah Segal,
Joan Rivière, Wilfred Bion, Donald Meltzer, pero lamentablemente no son mayoría. Como ocurre en cualquier actividad humana, también en el mundo psicoanalítico ha regido el principio de Pareto, es decir, que el 80% de los éxitos y avances proviene del 20% de los integrantes. Se trata, pues, de confiar en esa quinta parte, ya que las 4 restantes no aportan nada ni mantienen aquel espíritu crítico, disidente y valiente del fundador, que fue un perpetuo nadador a contracorriente. Esa mayoría pasiva se limita a aceptar fervorosamente los postulados como dogmas y repetir la doctrina que les hace sentirse distinguidos y partícipes de algo que los diferencia y los redime de su inanidad. Reducen el psicoanálisis a una jerga aburrida y desvitalizadora que solo sirve para identificarse como grupo, pero en realidad se constituyen en manada, y la manada no alienta el pensar ni el dudar. La manada teme al pensamiento. En definitiva, han creado una especie de prontuario en el que creen sin cuestionarlo y que transmiten para que se perpetúe. Podríamos decir que muchos de los que se proclaman seguidores de Freud lo que hacen es jibarizar las aportaciones del médico vienés. Es una actitud completamente antifreudiana. Por otra parte, esa caterva de psicoanalistas de pacotilla lo que procuran es acomodarse al mainstream establecido y a la cultura woke y la cancelación, no sea que pierdan los posibles pacientes que acudan a sus consultas. Viene ahora a mi mente una imagen bien explícita. Veo a Freud como un salmón nadando siempre río arriba, a contracorriente, y a esos que se proclaman sus prosélitos como pececillos de colores en un estanque esperando que les echen migas de pan. En el devenir de la humanidad ya hemos podido constatar que los avances suelen proceder del pensamiento anti-intuitivo. Copérnico y Galileo rompieron con la idea intuitiva de un universo tolemaico y de una tierra plana. Darwin se opuso a ver al hombre como una creación divina de novo. Einstein negó la concepción cartesiana que decía que había cuerpos en reposo y cuerpos en movimiento, puesto que, como nos mostró, todo está en movimiento. Y Freud, como hemos visto, puso patas arriba toda la concepción tradicional del alma humana y se opuso al tratamiento convencional de los síntomas tan acorde con lo intuitivo. Se ha insistido en cuestionar la eficacia del psicoanálisis para sanar a los pacientes. La aplicación del psicoanálisis a la clínica entiendo que más bien sirve para ofrecer al humano doliente comprensión, consuelo y la posibilidad de ir elaborando su propio relato vital. En definitiva, tal como lo concibo, el psicoanálisis por encima de todo ofrece una liberación por medio del autoconocimiento. Es decir, tal vez no cure, pero sin duda libera. Los pacientes que han sido psicoanalizados de verdad son más capaces de pensar, de tomar decisiones más libres y menos sometidas al imperio de su inconsciente. Los incómodos e invalidantes síntomas de su malestar menguan e incluso desaparecen. Su vida transcurre por nuevos derroteros y está menos zarandeada por sus conflictos internos. Lo que no alcanzo a comprender es por qué en las escuelas y centros en que se forma a los futuros psicoanalistas se les instruye en los conceptos fundamentales del pensamiento de Freud y algún que otro psicoanalista posterior, pero no se les capacita para ser buenos lectores de literatura de ficción. ¿Cómo puede obtener la titulación para ejercer el psicoanálisis alguien que no conoce las tragedias griegas, ni a Shakespeare, Gogol, Dostoyevsky, Chekhov o Kafka, por poner algunos ejemplos, o las grandes obras del cine de Tarkovsky, Ozu, Hitchcock, Buñuel, entre otros? Y es más, ¿cómo puede graduarse, no solo no habiendo leído ni visto estas obras, sino sin ser capaz de leerlas o mirarlas más allá de esquemas preconcebidos y superficiales? En toda la gran narrativa de ficción, desde la Biblia y las viejas tragedias hasta la literatura o el cine actuales, podemos hallar nuestra mitología.
Y los mitos nunca sucedieron realmente, pero siempre están sucediendo. Y el psicoanálisis de Freud jamás los ignoró. En definitiva, un analista es alguien que va a leer las narraciones del paciente para desentrañar las motivaciones profundas y tratar de ayudarlo a comprenderse y construir el relato de su existencia. Por lo tanto, lo esencial para un psicoanalista es que sea un lector avezado, profundo, perspicaz y penetrante, asunto que, por lo visto, en su formación no se tiene en cuenta. La síntesis sería que la propuesta de Freud consiste en atreverse a pensar. Como comenté en la grajea 22ª, Hannah Arendt explica en qué consiste pensar. Algo bien distinto de razonar, actividad tan encumbrada y valorada en la actualidad. El psicoanálisis, pues, no es otra cosa que una invitación a pensar. Y esa es precisamente la práctica que han de conocer los que se dedican a ejercerlo. El analista ha de saber pensar y así podrá fomentarlo en sus pacientes. ¿Quién soy? Fue la pregunta que propició el enorme trabajo de Freud. Pero no solo motivó al sagaz y brillante médico vienés. Hubo otros pensadores que, por su parte, abordaron esa pregunta desde otra perspectiva. Fueron los que se han estudiado agrupándolos en la llamada Escuela Austríaca de Economía. Hasta finales del siglo XIX, la economía era estudiada mediante fórmulas y cálculos matemáticos. Todavía en la actualidad muchos economistas mantienen esa posición. Lo que llama la atención es que las predicciones que hacen fallan en el 90% de los casos y a pesar de ello persisten en creer que las matemáticas y la estadística desvelarán la complejidad de la economía humana. Podríamos decir, ante tanta obstinación con el cálculo matemático, que un economista es un sujeto que se ocupa de explicar los errores de sus predicciones. Oyendo un poquito más lejos lo que dijo Galbraith, hay dos tipos de economistas, los que no saben nada y los que no saben ni eso. Yo agregaría que estos últimos son la mayor parte y por supuesto los más perniciosos. Fíjate que los economistas a la sazón creían, como Karl Marx por ejemplo, que el valor de un producto, supongamos una silla, era el resultado de sumar el coste de la madera, la anea, cola, clavos, barniz, etc., más el trabajo del operario que la ha producido y el beneficio que quiere obtener el empresario. Ese razonamiento tan intuitivo y aceptado, se diría que es de puro sentido común, sigue vigente a pesar de ser erróneo. Karl Menger, fundador de la Escuela Austríaca de Economía, lo refutó radicalmente. El valor de cualquier producto, dijo, es subjetivo y determinado por lo que quieran ofrecer aquellos que desean el producto. Es evidente que un cuadro de Antonio López no vale la suma de los materiales y las horas dedicadas por el artista. Tampoco determina el valor de una cosa su necesidad, puesto que el agua, que es imprescindible para la vida, vale mucho menos que los diamantes que no son necesarios en absoluto. De modo que esa escuela rompió con lo establecido y se atrevió a explorar la complejidad del asunto, muy parecido a lo que hizo Freud en su campo de investigación. En realidad, la Escuela Austríaca de Economía, igual que el psicoanálisis, estudia al ser humano, cuyo comportamiento es siempre impredecible. Podríamos decir, pues, que más que de economía, habló de sociología. Fue otro judío también osado y de mente brillante quien formuló las ideas fundamentales de esa escuela, Ludwig von Mises. Esas ideas también fueron repudiadas, ridiculizadas y calificadas de saber judío. Incluso el propio epíteto de austríaca fue puesto por los economistas clásicos de modo despectivo. Von Mises explicó que el mercado es un proceso dinámico en perpetuo movimiento y por tanto impredecible e incontrolable. Hizo lo mismo que en su momento había hecho Galileo, enfrentarnos al caos para, una vez aceptado, estudiar ese caos hasta poder comprenderlo en la medida que sea posible. Ese orden espontáneo e impredecible del mercado fue el objeto central de estudio de von Mises.
como el inconsciente lo fue de Freud. Von Mises, en su trabajo, puso de manifiesto que todo es el resultado de las acciones humanas individuales. De ahí que llamara a su estudio praxeología. De hecho, al modelo social en que viven las naciones más prósperas se le llama capitalismo, pero tal vez sería más justo llamarlo creativismo, pues lo que caracteriza a ese modelo es la creación constante. Como ha ocurrido con el psicoanálisis, se necesita tiempo y generaciones para ir reconociendo esas propuestas tan antiintuitivas. Aquel anhelo perseguido por el socialismo de planificar la economía, que sería como alcanzar el paraíso, es decir, un mercado regulado, una economía proyectada de antemano, era del todo inviable. Es más, intentar llevarlo a cabo produciría efectos perversos. Y la realidad lo ha ido poniendo de manifiesto. No hay más que ver el Holodomor, la hambruna que devastó a las repúblicas soviéticas hasta causar 12 millones de muertos por hambre y empujar a los ciudadanos a practicar el canibalismo. Una miseria colosal fruto de la planificación económica del stalinismo. El paraíso prometido resultó ser un infierno atroz. La propia historia nos ofrece experimentos no planeados que ponen de manifiesto la inviabilidad de esa planificación. Fíjate, por ejemplo, en la división de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. La Alemania rica e industrial de siempre, la del Este, cayó bajo la influencia del socialismo, en tanto que la del Oeste, menos próspera y desarrollada, del lado capitalista. Al cabo de 50 años, durante los cuales los habitantes del Este intentaron escapar como si de una prisión se tratara, obligaron a los dirigentes a construir un muro para evitar las huidas. La Alemania socialista colapsó y la del Oeste, entonces ya rica y próspera, tuvo que acarrear con la otra y sacarla de la miseria. Lo mismo ocurrió tras la Guerra de Corea. La rica del norte fue comunista y la miserable del sur capitalista. Hoy la Corea del Norte es un erial, un averno de miseria, y la del sur ha hecho un salto sorprendente en su prosperidad, hasta el extremo que en la actualidad los coreanos del sur son más altos y tienen una expectativa de vida más larga que los del norte. Decía Winston Churchill que el vicio inherente del capitalismo es el desigual reparto de la riqueza, y la virtud característica del socialismo es el equitativo reparto de la miseria. En fin, viene al caso lo que dijo Víctor Hugo. No se trata de socorrer a los miserables, sino de acabar con la miseria. Puede serte útil consultar el Índice de Prosperidad Legatum, que se elabora anualmente y establece un ranking mundial de prosperidad de los países. Verás que los que encabezan esa lista son países con un alto grado de libertad de los ciudadanos y una mínima intervención de los gobiernos. En definitiva, la prosperidad de las naciones es el resultado del grado que alcancen dos aspectos fundamentales: la libertad y la educación. Los países con un alto grado de libertad y una educación eficiente, rigurosa y libre son muy prósperos, aunque carezcan de recursos naturales. Pues bien, a pesar de todo, todavía hay muchas personas empecinadas en creer que es posible esa planificación y ese régimen de control de las acciones humanas. Aquí viene al caso algo que dijo Ayn Rand, la pensadora rusa de origen. Puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de haber ignorado la realidad. Quizás ignoramos la realidad porque el ser humano tiene horror al caos y teme a la libertad, y sobre todo porque ante la disyuntiva del principio del placer versus principio de realidad, solemos preferir aquel. Así, en psicología se ha impuesto el tratar los síntomas para que desaparezcan, incluso por medios químicos, antes que el camino de trabajo y comprensión lento y costoso que propone el psicoanálisis. Igual ocurre en lo sociológico. Se ha impuesto el keynesianismo frente a la escuela austriaca, porque aquel ofrece subsidios que, como cataplasmas, alivian a corto plazo algunas dificultades, aunque sea a costa de incrementar la deuda y a la larga de aumentar la pobreza. Ante las propuestas de la Escuela Austriaca de Economía y del Psicoanálisis,
los estados más reticentes a menguar y propensos a mantener al ciudadano dependiente, gregario y encogido, han opuesto toda su potencia de fuego porque temen esas propuestas. Las demonizan, les ponen epítetos repulsivos, les niegan su condición científica porque les resultan peligrosos, puesto que propician ciudadanos más adultos, más responsables y más libres, y eso va contra la preeminencia del Estado. Esos gobiernos, frente a esas propuestas de liberación, trabajo y desarrollo independiente, oponen lo que llaman estado de bienestar, que en realidad esconde el verdadero objetivo, que no es otro que el bienestar de Estado, es decir, mantener su control, su poder, sus prebendas y mantener el statu quo en su propio beneficio. Ocurre, por otra parte, que hay una cierta perversión del lenguaje. Observa que a las necesidades se las llama derechos. Eso resulta muy frustrante porque las necesidades son casi infinitas, mientras que los recursos son limitados, lo cual, puesto que a las necesidades las llamamos derechos, obliga a querer satisfacerlas a costa de aumentar el endeudamiento. Eso en realidad es inmoral, pues el subsidio de hoy hará que nuestros nietos tengan que pagar por ese bienestar efímero que nos hemos dado. Fíjate que al enfoque de Freud se le opone el de Skinner, que trata de programar la conducta de los individuos, y a las propuestas de von Mises se les oponen las del intervencionismo y la planificación. Es decir, Freud y von Mises apuestan por la libertad, en tanto que el conductismo y el socialismo proponen el control y la restricción. Skinner y Keynes hacen propuestas intuitivas, Freud y von Mises contraintuitivas. De ahí que los primeros gocen de mayor aceptación a corto plazo. En resumen, de modo esquemático, puedo decir que gracias a las aportaciones de esos judíos austríacos, el hombre moderno se halla frente a una encrucijada. Por un lado, socialismo y conductismo, que se apoyan en el pensamiento concreto y en el principio del placer. Y por otro, liberalismo y psicoanálisis, que se basan en el pensamiento abstracto y el principio de realidad. Creo que en el futuro se abrirán paso las más complejas y eficaces de los segundos, que acabarán imponiéndose porque la realidad, poderosa y tenaz, acabará por imperar. En definitiva, el psicoanálisis, la escuela austriaca de economía e incluso la mayoría de los creadores de aquella Viena finisecular, todos ellos apuntaban en una dirección: la exploración y la conquista de la libertad. Es la libertad lo que nos expulsó del paraíso, lo que nos hizo humanos, lo que nos alejó de la natura y nos forzó a crear la cultura. Ese es el camino que tendremos que seguir los humanos, aunque no sea el más cómodo. El que también propuso Nietzsche al hablar del Übermensch, mal traducido a mi entender como superhombre, es decir, el hombre capaz de afirmar su vida, el hombre que desea ser cada vez más responsablemente libre. Ese es el reto y la senda que nos invitaron a seguir todas aquellas mentes lúcidas de la Viena del fin del imperio. No permitamos que sus aportaciones caigan en saco roto. Intentemos rescatarlas. Bueno, lo dejo aquí por hoy. La próxima grajea será ya la última de este canal. Te esperaré para compartirla.